Hoy vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde Josafat vence a Moab y a Amón. Entonces comenzamos a leer desde el versículo 1 y dice así. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Entonces vemos un escenario aquí donde los pueblos que eran enemigos de Israel estaban atacando a Josafat, que era el rey para ese momento. Los mensajeros de Josafat le dijeron, entonces vienen los mensajeros, mira, un ejército numeroso viene a atacarte. Vienen desde Edom y del otro lado del Mar Muerto, ya están casi cerca. Entonces, obvio, Josafat dice el versículo 3 que se llenó de miedo y buscó ayuda de Dios. Esto es sumamente importante porque nosotros en el momento en que estamos en alguna situación difícil donde nos encontramos quizás entre la espada y la pared, guerras o situaciones que estemos atravesando, cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer, a pesar de los miedos, porque Josafat dice la palabra que estaba lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios, es lo primero que tenemos que hacer. Muchos de nosotros primero tratamos de resolver los problemas con nuestras estrategias humanas, incluso con estrategias de otros. Empezamos a pedirle consejo a otras personas cuando Dios quiere que Él sea el primero que nosotros le pidamos ayuda. Y Él dice la palabra que para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera, es decir, que ayunara. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios también. Y al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así. Entonces aquí es donde viene la famosa oración de Josafat, donde al él encontrarse en esa situación tan difícil, pide a Dios ayuda por eso que él estaba atravesando. Entonces escucha la oración. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas todas las naciones de la tierra. Aquí él está ya dándole a Dios, nombrando pues sus atributos maravillosos, dónde está su señorío, su soberanía en el cielo y también que él es el que controla y domina todas las naciones de la tierra. Es decir, su poder no es solamente en el cielo, sino que también aquí en este planeta Tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Esto es tremendo porque él primero reconoce quién es Dios, que Dios es el Dios de lo imposible, que a él nadie lo puede vencer, que quién puede contra el Señor si Él es todopoderoso, y que cualquier cosa que esté pasando en esta tierra es minúscula con relación al poder del Señor. Él es todopoderoso. Dice el 7, Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos los diste a nosotros. Ya Él está recordando otros milagros, otras situaciones que ellos vivieron en veces anteriores, como diciéndole al Señor, bueno, ya yo sé que tú has hecho grandes cosas por nosotros, no me queda la menor duda de que tú tienes poder en este momento también para obrar. Y le dice que somos descendientes de tu amigo Abraham. Fíjate que él dice que Abraham era su amigo, es decir, tenía una relación tan estrecha Abraham con el Señor que lo llamaba su amigo. En este caso, en el 8 dice, este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Aquí viene un clamor y un reconocimiento de que si estamos haciendo algo malo, ejerce tu justicia, pues porque el Señor en medio de todo, el Señor es amor, pero el Señor también es justo. Y a veces nosotros pensamos que son castigos, pero son disciplinas o es la forma como Dios nos deja que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y nosotros decimos, bueno, son castigos. Pero realmente cuando nosotros nos separamos tanto del Señor y nos alejamos por nuestra condición de pecado, llega un punto donde Él no puede interferir en nuestro libre albedrío y nosotros terminamos hundidos en nuestras propias concupiscencias, metidos en el terreno del enemigo, sirviendo a Satanás por habernos alejado de Él.
Entonces él le dice, yo sé que tú tienes este poder y esta condición. Entonces dice el 10 y el 11, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino, así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les dio una ruta distinta de manera que ellos no pasaran por estos pueblos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban fortalecidos en su fe, no tenían esa confianza, esa dependencia de Dios como para confiar, emprender pues una batalla contra ellos. Por eso Dios les dijo, no, váyanse por este lado. Y ellos obedecieron de manera de que no se tuvieran que enfrentar, pero habían pasado ya varios años y ahora ellos sí estaban ya buscando la forma de destruir al pueblo de Israel, estos mismos tres pueblos. Y él le dice, yo sé que tú hiciste esto hace tiempo, que evitaste esta situación, pero mira lo que está pasando ahora. Obviamente que Dios sabía todo lo que estaba sucediendo, esto no era nuevo para el Señor, pero vemos como Josafat dependía de Dios para que le diera una respuesta, una salida y lo ayudara a batallar en esta circunstancia. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros ante cualquier lucha o cualquier situación que tengamos en nuestras vidas, lo busquemos a Él. Él ya está al tanto de todo lo que está sucediendo. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Pero Él lo que necesita es desarrollar una relación íntima contigo y conmigo. Nosotros le echamos el cuento, pero ya Él lo conoce. Hay veces que nosotros tenemos una mala actitud echando el cuento, hay veces que nosotros estamos en pecado en esa circunstancia y en la oración y dependiendo de Dios y estudiando su palabra es que nos vamos a dar cuenta si la oración que estamos haciendo es correcta o es una oración incorrecta. Es una oración egoísta, es una oración donde yo estoy pidiendo justicia cuando quizás yo no estoy haciendo las cosas bien. Y en ese caminar, en esa oración constante, en esa dependencia del Señor, esa oración va cambiando. Y entonces mi mente se va renovando. Wow, yo estoy pidiendo esto a Dios y lo estoy pidiendo día y noche, día y noche. Y resulta que yo tengo que cambiar mi actitud porque me estoy dando cuenta de que esto no está bien lo que yo estoy pidiendo. Entonces esas cosas solamente las hace la oración. Cuando nosotros oramos al Señor, no oramos para retorcerle el brazo para que Él haga lo que nosotros pensamos o queremos que Él haga. Nosotros oramos primeramente para entender cuál es su voluntad sobre esa situación en nuestra vida, pidiéndole ayuda y auxilio, fortaleciendo nuestra relación con Él y que nosotros podamos ejercer fe de que estamos siendo escuchados, que Él pueda cambiar y renovar nuestra mente de acuerdo a su palabra, para que nosotros podamos saber qué podemos hacer en ese caso. Si es que tenemos que quedarnos quietos, si es que Él va a pelear la batalla, si es que nosotros tenemos que hacer alguna estrategia, todo eso lo va a revelar el Señor a través de la oración. Y dice el 12, Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande. Ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Entonces él ahí ya reconoce que él no puede, pero que Dios sí lo puede, que ellos son muchos y que prácticamente él estaba con menor cantidad como para hacerle frente a esa situación, pero que él dependía del Señor, porque el Señor era el único que podía atacar y obrar de una manera sobrenatural donde quizás nosotros vemos que no hay una salida posible, porque vemos que la situación es muy fuerte o todo lo que está arreciando es demasiado difícil que nosotros no podemos hacerle frente. Entonces el 13 dice, todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaba de pie en el templo de Dios. Había una multitud mientras él estaba haciendo la oración. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Ahaziel, hijo de Zacarías. Entonces, más adelante dice que de pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Ahaziel y le dijo, Rey Josafat, ahora viene Ahaziel hablándole a Josafat de parte del Señor, porque dice que el Espíritu de Dios le dio ese mensaje. Rey Josafat y todos los que viven en Judá, en Jerusalén, ahí le está hablando a la multitud, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen
ni tengan miedo. Es tremendo porque a veces nosotros pensamos que son nuestras estrategias humanas, que es lo que nosotros hicimos en una vez anterior para resolver el problema, que es la vecina, la amiga, un familiar. Empezamos a pensar, no tenemos paz ni tranquilidad y resulta que el Señor dice, quédate quieto, quédate quieta, descansa, que yo me estoy encargando de este problema, yo voy a resolverlo, a pesar de que tus ojos están viendo una situación muy fuerte, yo voy a resolver esto, no tengas temor. Él pelea por nosotros. Eso fue lo que él le dijo a Josafat por medio de esta persona, que él iba a pelear esa batalla. Esto solamente es sobrenatural. Nosotros tenemos que empezar a depender tanto de Dios y confiar que nosotros, en medio de nuestra quietud, Él está obrando. Él está resolviendo los problemas. Él está peleando nuestras batallas. Y para eso tenemos que estar en continua oración, porque si no conocemos el carácter de Dios, si no sabemos si estamos a cuentas con el Señor, si estamos siendo obedientes, si estamos tratando de hacer lo que a Él le agrada, siguiendo sus instrucciones para que nos vaya bien, nosotros no podemos confiar que Dios va a pelear nuestras batallas, sino que somos nosotros los que tenemos que enfrentarnos con la situación. Entonces decía, el día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Aquí le está dando instrucciones, pero no los ataquen. Fue la orden directa que les dijo el Señor. Entonces a veces nosotros mismos inventamos estrategias o formas de defendernos contra las personas que nos están atacando. Dios quiere que estemos tranquilos. Él nos va a dar la estrategia para nosotros poder vencer. En este caso particular, Dios le dio instrucciones a Josafat y le dijo que se quedara tranquilo, que él iba a estar allí peleando su batalla y que no movieran un dedo para defenderse, ni abrieran la boca. Y les dijo, más bien, quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Esto es tremendo, porque Dios muchas veces se manifiesta en la quietud, en la mansedumbre de tu persona y de mi persona. Cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, estamos contra la espada y la pared y decimos, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Hasta aquí he tratado de obedecerte, seguir tu palabra, seguir tus instrucciones. He tratado de ponerme a cuenta contigo, he reconocido mis pecados, sé que hice mal, quiero hacer las cosas bien, pero en este punto ya no sé qué hacer. Y ahí es donde Dios dice, quédate tranquilo, quédate tranquila y déjame que yo voy a obrar, yo voy a pelear esta batalla por ti. Entonces, dice el 18 que Josafat se puso de rodillas, fíjate la actitud de adoración tan preciosa que debemos tener nosotros, y dice que hasta tocó el suelo con la frente. Todos los que estaban con él se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Esto es precioso y esto de corazón me constriñe el espíritu, porque en medio de una situación tan fuerte que tú tengas esa actitud y yo de arrodillarnos, de adorar a Dios en medio de las circunstancias y decirle, Señor, ve tú delante de mí, Señor, yo no puedo hacer nada, defiende mi causa, Señor, ayúdame. Cuando nosotros estamos de corazón a cuentas con el Señor, sabemos que hemos sido inocentes, sabemos que hemos obrado bien, que no tenemos ningún tipo de participación. Si la mente no nos condena, ojo, ya, porque a veces hay situaciones que Dios permite para que nosotros reflexionemos. Somos disciplinados y en medio de esa circunstancia tenemos que reconocer que hay que enderezar nuestros pasos, enderezar nuestros caminos. Mientras tanto, los descendientes de Keab y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Muchos de nosotros tenemos que aprender esto en la Biblia. Una de las armas de guerra que nosotros debemos aprender a utilizar es la alabanza. El Señor quiere que nosotros en medio de cualquier prueba estemos siempre gozosos y que tengamos una alabanza en nuestro corazón, seamos agradecidos. Esto no es fácil. No es fácil porque hay muchas emociones encontradas, hay dolor, hay miedo, hay angustia, hay zozobra, hay depresión, hay heridas, hay situaciones que no sabemos qué va a pasar, incertidumbre y no sabemos qué hacer. Pero en medio de todo, ellos dijeron, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor.
Entonces dice el 20 que al día siguiente ellos se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Pero cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso en pie y les dijo: escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá, confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien y nada nos sucederá. Como líder, él dio una palabra de aliento en medio de sus propios miedos, sus propios temores. Él conocía del Señor, él tenía una relación con Dios y él tenía los mismos miedos que todos, pero él decía: yo tengo que darle ánimo a estas personas de que confíen en el Señor. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles que nadie sabe, situaciones que estamos siendo probados, estamos siendo procesados, estamos pasando por tribulaciones y nos han llamado personas u otras personas están pasando también por situaciones y debemos darle aliento, ánimo, esperanza y confianza en el Señor, aún en medio de que nosotros también tenemos esos mismos temores y no tenemos una fe 100% genuina, porque estamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Dice el 21 que luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, escuche el himno: den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Qué maravilloso, esto es espectacular. Lo primero que ellos hacen en ese cántico es agradecer al Señor. Y ellos están siendo atacados por pueblos que querían matarlos. Y ellos dieron gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios los amaba. Así como Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y en medio de cualquier situación difícil, Él va delante de nosotros. Él tiene el control y no ha dejado de amarnos, a pesar de que estemos metidos en cualquier situación. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, escucha con atención para que tú veas cómo esta arma de la alabanza es poderosa, poderosa. Dios confundió, dice la palabra, a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todo. Y luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Muchos de nosotros hemos tenido circunstancias así, donde a veces pensamos que hay personas que están tramando cosas contra nosotros en una empresa, en el colegio, en la universidad, y vemos que pueden estar ellos haciendo cualquier cosa. Nosotros debemos quedarnos quietos, orar al Señor y decirle: Señor, yo no he hecho nada, no sé por qué estas personas están obrando de esta manera, pero yo te los entrego en tus manos, confío en ti. Y darle gracias al Señor y alabarlo y decirle: yo sé que tú tienes el control de todo esto. Y hemos visto quizás en algunas situaciones, no sé si has pasado tú, cómo ellos empiezan a pelearse entre sí mismos. Entonces, cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados y no quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Ya ellos fueron a ver, bueno, vamos a saquear esta ciudad. Encontraron alimentos, ropa, utensilios valiosos y era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo y ni aún así pudieron llevárselo todo. Entonces, al cuarto día, ojo, escucha con atención, se reunieron en un valle para bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? Decirle lo bueno que Él es, lo bueno que Él se ha portado con nosotros, agradecerle por su misericordia. Esto tenemos que aprenderlo. Esto no es fácil. Nosotros tenemos algunos la tendencia a caer en la queja, en la murmuración, en el llanto, en la angustia, en la depresión. Y nos cuesta ver a Dios en medio de la circunstancia difícil. Ahí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a salir de ese estado mental, de esa situación en la que estamos enfocados en el problema y no logramos abrir nuestra boca para alabarte, para bendecirte en medio de todo. Pero ellos fueron a bendecir al Señor.
Y él dice el 27 que como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén. ¿Bajo el mando de quién? De Josafat. Al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Aquí vemos como en el relato ellos utilizaron en este caso particular la alabanza. La música es sumamente importante para nosotros glorificar el nombre de Dios. Cantos, himnos, donde nosotros invoquemos el nombre del Señor, canciones que digan, Señor, yo te amo, Señor, yo confío en ti. A veces nosotros empezamos a escuchar música secular, música que habla, que nos incitan al pecado, que nos incitan al sexo, que nos incitan a relaciones extramatrimoniales, a adulterio, a drogas, alcohol. Y estas cosas no nos edifican. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, yo puedo escuchar lo que yo quiera, pero esto no me va a edificar, porque cuando vienen las situaciones difíciles, en mi cabeza y en tu cabeza lo que vamos a tener es estas letras que no nos ayudan a fortalecernos en la fe en esa situación difícil, sino por el contrario, pensamos que no hay salida, no estamos fortalecidos. Entonces, lo que nosotros escuchamos por las avenidas del alma, en este caso, oídos, es lo que nos va a ayudar a fortalecernos y a crecer espiritualmente para que en el momento de la prueba nosotros tengamos en nuestra cabeza, Dios es bueno, Dios te amo, Señor eres maravilloso, soy una guerrera, confío en ti, letras maravillosas que nos ayuden. Cristo murió por mí, Cristo salva. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar de una manera intencional de conectarnos con el Señor a través también de las alabanzas. En el día a día nosotros estamos, no, un poquito una música, un poquito de la otra. Todos pasamos por eso, pero llega un punto donde vienen algunas situaciones y uno tiene que tomar una línea, una sola línea. Eso no significa que vamos a condenar a todo el mundo, los que los estén escuchando, vamos a estar señalándole, no, tú estás oyendo esa música, tú no deberías. También tenemos esa tendencia a señalar, porque como ya hemos salido de eso, queremos que todo el mundo salga igual. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a no volvernos fariseos ni legalistas, buscar nuestra propia transformación. Si nos piden un consejo, darlo. Y en la medida en que nosotros, por ejemplo, nuestros hijos podamos guiarlos, instruirlos, qué es lo mejor, este mismo sermón, esta misma reflexión, oye, mira, sería bueno para que cuando vengan las situaciones difíciles tú puedas fortalecerte, mi amor, con esto, con amor, de manera de que ellos vayan bien, pues que es bueno fortalecerse a través de la música, de las cosas que estamos viendo también, meterle el filtro y tratar de absorber más lo que nos edifique, lo que nos ayude a crecer en la vida espiritual. Entonces, aquí en el número 32 dice, Josafat se comportó siempre bien, obedeció a Dios en todo. Esto es crucial, la obediencia, así como lo había hecho su padre Asa. En la obediencia está la bendición. Dios no quiere que nosotros seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Si Él me dice en su palabra que yo debo hacer algo, yo que he sufrido las consecuencias por mi desobediencia, te digo que después me ha tocado duro entenderlo con lágrimas cuando veo que viene la consecuencia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces nosotros que en algún momento nos hemos desviado por alguna circunstancia, nos vamos por una línea recta, pero llega un punto donde decidimos hacer lo correcto. Bueno, ya yo tengo que dejar esto, dar este paso de fe, obedecer al Señor, porque yo no voy a defraudar el sacrificio de Cristo en mi vida. Él me ha rescatado, me ha salvado, yo no puedo volver a caer en las mismas prácticas de antes. Si el Señor ahora me dice que yo estoy en desobediencia y me está instruyendo, me va a ir mejor, voy a obedecerlo, porque lo amo, por amor al Señor, porque queremos agradarlo, queremos poner una sonrisa en sus labios. Este amor crece con el tiempo, este amor es por agradecimiento por lo que ya Él hizo por nosotros. Dice que Josafat no destruyó
los pequeños templos que había en las colinas donde se adoraba a otros dioses, pero no todos amaban a Dios con sinceridad. A pesar de que él obedeció en todo, así como lo había hecho su papá, él le quedó algo pendiente, y es que habían algunos templos por allí donde se estaban adorando otros dioses y él no los destruyó, él los dejó allí. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante vemos que había un rey que se llamaba Ocosías, que fue el rey de Israel, y este sí era un hombre malvado. Y resulta que Josafat después se unió a él y juntos construyeron barcos en el puerto de Sion-Geber para enviarlos ¿a dónde? A Tarsis. Y resulta que esta unión entre Josafat y este hombre, dice la palabra del Señor que a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque él quería que todo eso fuera destruido. Entonces le dijo que esos barcos iban a ser destruidos, esos barcos que él había construido junto con esta otra persona, y así sucedió. Los barcos se hundieron y no pudieron partir hacia Tarsis. Con esto vemos cómo es maravilloso cómo el Señor, a través de una oración sincera, donde Josafat, eso fue lo primero que hizo, poner a Dios en primer lugar, decirle que él confiaba en su poder y esperar sus instrucciones a pesar de sus miedos. Dios le manda una respuesta inmediata y le dice que se quede tranquilo, y él vio la gloria del Señor al él quedarse quieto. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Eso es un mensaje maravilloso porque Él pelea nuestras batallas. Eso sí, pongámonos a cuenta, seamos obedientes a su palabra. Si hay algo que estemos haciendo mal, entreguémoselo en oración para que Él nos ayude a abandonar esos pecados. Si fue algo que hicimos que nos trajo ese problema o esa situación, decirle: Señor, ayúdame a cambiar mi vida, y dar pasos o esos primeros frutos de arrepentimiento para girar nuestra vida 180 grados si hemos estado haciendo las cosas mal, para que Dios pueda responder a nuestra petición. Nosotros muchas veces vamos a caer, muchas veces nos vamos a equivocar, pero Dios está dispuesto a restaurarnos. Muchas veces vamos a tener que cosechar las consecuencias de nuestro pecado, pero el perdón de Dios va a estar allí siempre para nosotros. Y en medio de nuestras líneas torcidas, el Señor puede escribir derecho. Es lo que nosotros debemos de pedirle cada día: oye, Señor, he hecho las cosas mal, pero te pido que me ayudes. Y en el caso de que estemos andando rectamente como Josafat, que ya él tenía la respuesta clara de que el Señor iba a atender su inquietud en medio de su temor de que iban a ser destruidos, vieron la gloria del Señor y todo el mundo se maravilló. Y el arma más importante en esta historia fue la alabanza, bendecir al Señor, darle cantos maravillosos, y elevar siempre una oración y una palabra de agradecimiento a lo que Dios permite en tu vida y en mi vida en medio de cualquier circunstancia. Que Dios te bendiga, espero que esto haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros.